Ya que conocemos y entendemos lo que es la rigidez y flexibilidad de los elementos estructurales, vamos a ver para entender este método de las fuerzas lo que son las indeterminaciones estructurales. Sabemos que en estructuras una indeterminación son aquellas fuerzas y desplazamientos que no conocemos a priori y no podemos calcular a través de la aplicación de ecuaciones estáticas o a través de principios geométricos para el cálculo de esos desplazamientos. Teniendo en cuenta que la indeterminación tiene que ver con desplazamientos o fuerzas, vemos que existen dos tipos de indeterminaciones: la indeterminación estática y la indeterminación geométrica. Previamente, en el primer tema de la materia ya hemos analizado lo que es la indeterminación geométrica o lo mismo, los grados de hipergeometría, el cual se refiere a las diferentes posiciones necesarias, suficientes e independientes con las cuales se puede describir el desplazamiento o la posición de cualquier estructura. De esta forma teníamos que una estructura clasificada a través de su indeterminación geométrica podía definirse como hipergeométrica, la que tenía más de un grado de hipergeometría, o isogeométrica, aquellas donde los grados de hipergeometría eran igual a cero. Definimos ahora lo nuevo que veremos, que es la indeterminación estática o los grados de hiperestaticidad. Definimos a los grados de hiperestaticidad como el que es aquellos grados que son producidos por los vínculos superfluos o superabundantes. Recordamos en el primer tema, ya vimos lo que eran los vínculos superfluos, que eran aquellos vínculos que adicionaban restricciones de fuerzas a una estructura que ya era isostática. Esos vínculos que, por alguna forma decirlo, están de más o son superfluos. Entonces, quiere decir que esta indeterminación estática o estos grados de hiperestaticidad se refieren a la cantidad de reacciones en una estructura que no podemos resolver mediante la aplicación de nuestras tres ecuaciones fundamentales de estática, como lo hacíamos cuando se veía la materia estática. En cierta forma, una forma de decirlo, estas fuerzas o grados de hiperestaticidad están relacionados con los vínculos que sobran en nuestra estructura, que están de más en la estructura, que no permiten calcularla como si fuera una estructura isostática. Vemos que, según este tipo de indeterminación, tenemos tres clasificaciones. Primero, las estructuras hipostáticas, o lo que conocemos como mecanismo hipo, viene de la raíz griega, que es menor, es decir, que tiene menos grados, que tiene grados de hiperestaticidad, en este caso negativos. Tenemos estructuras isostáticas, que vienen definidas como las estructuras cuyos grados de hiperestaticidad es igual a cero, y luego las estructuras que nos atañen en este curso, que son las estructuras hiperestáticas, que son aquellas estructuras donde los grados de hiperestaticidad son mayor a cero, es decir, que tiene más de un, o por lo menos un vínculo y redundante, un vínculo que está de más. ¿Cómo definimos o cómo calculamos estos grados de hiperestaticidad? Bueno, si hacemos la comparación con la ecuación que definía los grados de hipergeometría, recordamos que esta dependía de los posibles desplazamientos que se podían generar en una estructura a partir de las condiciones de vinculación y de elasticidad de los miembros. Ahora, en este caso, para los grados de hiperestaticidad van a depender de las fuerzas conocidas y desconocidas que tendremos en la estructura. En este caso, vemos que los grados de hiperestaticidad los definiremos como las incógnitas que se generan en nuestro sistema menos las ecuaciones que podemos obtener para resolver esas incógnitas, es decir, para encontrar las fuerzas en una estructura. Ya le vamos a ver un poco más el sentido a esto. ¿Qué representa o qué significan estas cosas? Bueno,
Como dije, las incógnitas son esas fuerzas desconocidas, esas fuerzas que cuando nosotros vamos a realizar el despiece de la estructura para hallar las solicitaciones, debemos hallar. Son todas esas fuerzas aplicadas a nuestra estructura, a cada una de sus barras. Y luego vemos que tenemos por otro lado las ecuaciones, que como su nombre lo indica, son todas aquellas ecuaciones estáticas que nos permiten encontrar esas incógnitas. Entonces, a partir de esta definición vemos que si una estructura tiene grado de hipergeometría positivo, mayor a 0, significa que tiene más incógnitas que ecuaciones, es decir, es algo que no podremos resolver aplicando ecuaciones de estática. Por lo tanto, es hipergeométrica y tendrá esos vínculos superabundantes o vínculos redundantes. De la misma forma, si sus grados de hipergeometría es menor a 0, significa que tenemos más ecuaciones e incógnitas. Y estaremos en el caso de un mecanismo. Es decir, ya no estamos trabajando con estructuras. Y si las ecuaciones son iguales al número de incógnitas, obtendremos que estamos trabajando con estructura isostática. El caso que trabajamos o todas las estructuras que trabajamos en el curso de estática y que podemos resolver sencillamente aplicando las ecuaciones de estática. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para saber cuántas incógnitas tiene nuestro sistema estructural y cuántas ecuaciones podemos generar para calcularla. En primer caso, las incógnitas. Vamos a ver que si nosotros analizamos el despiece de una estructura, sabemos que en esa estructura tendremos una serie de barras, las barras que la componen. Definimos, como ya hemos visto, a una barra como todo lo que está entre el extremo Y y el extremo J de esa barra. Por lo tanto, las fuerzas que debemos hallar para generar o para establecer el equilibrio de la barra son las tres fuerzas, es decir, fuerza horizontal, fuerza vertical y momento en el extremo y fuerza horizontal, fuerza vertical y momento en el extremo J de esa barra. Ahora, como sabemos que para cada barra podemos aplicar nuestras tres ecuaciones estáticas, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento, sabemos que tenemos 6 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, en total tenemos simplemente 3 incógnitas por cada barra. Además, a nuestro sistema estructural se le agregan las incógnitas provenientes de todas las restricciones o vínculos externos, vínculos a tierra. Es decir, que si tenemos un empotramiento, existen 3 fuerzas que no conocemos, que son las 3 fuerzas que restringen el empotramiento. Si tenemos una articulación, son las 2 fuerzas, y si la fuerza vertical, la fuerza horizontal que restringe esa articulación, y si tenemos un patín, es simplemente la fuerza en la dirección perpendicular al patín. Esas serían entonces las incógnitas o las fuerzas que desconocemos en nuestro sistema estructural. ¿Y cuáles serán las ecuaciones que nos permiten hallar? Bueno, sabemos que un nodo es la unión de una sucesión de barras. Y por cada nodo podemos establecer para el equilibrio también las 3 ecuaciones fundamentales de la estática: sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento. Por lo tanto, por cada nodo de nuestra estructura, sea nodo externo, es decir, nodo que se une a tierra, o nodo interno, nodo que se une una serie de barras, tendremos 3 ecuaciones. Además, podemos contar como ecuaciones las ecuaciones producidas por los vínculos internos, es decir, las ecuaciones extra de condición. Si por ejemplo consideramos una rótula, sabemos que en una rótula no solo vamos a tener las 3 ecuaciones de sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento, sino que por cada barra tendremos n-1 ecuaciones adicionales. ¿Por qué? Porque podremos hacer no solo sumatoria de momentos hacia un lado, sino sumatoria de momentos hacia el otro extremo o hacia la otra barra unida. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de una rótula, adicionaremos una ecuación, que es la sumatoria de momentos hacia otro extremo. Lo mismo ocurre si tuviéramos un par de bielas de primer grado o un par de bielas de segundo grado. Adicionaremos tantas ecuaciones como condiciones produzca ese vínculo interno. Ya lo veremos
es más adelante en cada uno de los ejercicios cómo aplicar estas ecuaciones. Pero básicamente las ecuaciones vendrán siendo 3 por cada nodo más las producidas por las condiciones de los vínculos internos. Luego tendremos aquí las clasificaciones. Como ya les expliqué, las estructuras hipostáticas tienen grados de hiperestaticidad menor a 0 y son lo que conocemos como mecanismo. Eso que no vamos a calcular no nos atañe a nosotros, sino a los ingenieros mecánicos. Vienen las estructuras isostáticas, que son las que calculamos en el curso de estructuras, donde los grados de hiperestaticidad son igual a 0. Es decir, se puede calcular simplemente a partir de las ecuaciones de estática. Y vienen las estructuras hiperestáticas, que son aquellas donde ustedes tuvieron una primera aproximación en el curso de resistencia de materiales, y veremos en todo este curso. Y los grados de hipergeometría obviamente serán mayores a 0, pues tendremos más incógnitas o más fuerzas desconocidas que ecuaciones de estática con las que podemos calcular. Vamos entonces a ver un pequeño ejemplo en la siguiente estructura. Tenemos esta estructura bastante simple donde tendremos la barra B, la barra BC, CD y CF, es decir, donde vamos a tener 4 barras. Además, vemos que en el nodo A existe una junta rígida a tierra, un empotramiento. Vemos una articulación en F y un patín en D. Además de una rótula en C que une las barras BC, CF y CD. Si nosotros, por ejemplo, calculamos los grados de hipergeometría, como ya sabemos hacerlo, vemos que esta es una estructura que tiene 11 grados de hipergeometría. Es decir, que hay 11 desplazamientos o configuraciones independientes que se pueden presentar en la geometría de esta estructura. Sin embargo, si nosotros tratamos de calcular esta estructura considerándola a través de los grados de hiperestaticidad, vemos que ella simplemente será hiperestática de un grado. Vamos a ver cómo se calcula esto. Bueno, empezamos primero con las incógnitas. Sabemos que los grados de hipergeometría vienen determinados por incógnitas menos ecuaciones. Las incógnitas las calculamos como 3 por barras. Sabemos que tenemos 4 barras, más los vínculos externos, las restricciones producidas por vínculos externos. Sabemos que en A desconocemos la fuerza horizontal, la fuerza vertical y el momento que se produce. Por lo tanto, ahí tendremos 3 grados. Luego tenemos en F, que desconocemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical. El momento sabemos que debe ser 0, pues es una condición para que la estructura sea estática. Y sabemos que en D desconocemos la fuerza vertical, pues sabemos que la fuerza horizontal y el momento deben ser 0. Entonces tendremos 3 por el empotramiento, 2 por la articulación y 1 por el patín. 6 restricciones por los vínculos externos. Y al resolver las incógnitas sabemos que tenemos 18 fuerzas desconocidas. Luego vamos con las ecuaciones. Sabemos que las ecuaciones son 3 ecuaciones por cada nodo. Tenemos el nodo A, B, C, D y F. Son 5 nodos. Y luego las ecuaciones adicionales por los vínculos internos. Sabemos que en una rótula podemos establecer no solo sumatoria de fuerza vertical y sumatoria de momento y la sumatoria de momentos generales, sino n-1 sumatoria. Es decir, podemos establecer que la sumatoria de C a F debe ser igual a 0. Esa es una ecuación adicional. Y la sumatoria de C a D es igual a 0. Esa es otra ecuación adicional. Entonces vamos a tener dos ecuaciones adicionales, como les digo, n-1, siendo n el número de barras en la rótula. Esto ocurre en todos los vínculos de segundo grado. Y tenemos entonces que las ecuaciones son 17. Entonces los grados de hipergeometría serán 18 menos 17. Tendremos un solo grado de hipergeometría o un solo vínculo súper redundante, una sola fuerza superabundante. Si retiráramos ese vínculo o esa fuerza, conociéramos esa fuerza, la estructura sería completamente isostática.